Hola a todos y todas, bienvenidos a Perú, Memoria en Disputa, un espacio donde ponemos sobre la mesa esos temas que todavía dividen al país, pero que también nos invitan a pensar. Hoy vamos a hablar de un tema un poco difícil, que abre heridas pero también preguntas necesarias, la memoria histórica. Desde el cierre del lugar de la memoria, pasando por las protestas de los últimos años, hasta la criminalización de la protesta social, el Perú parece seguir atrapado en una pelea por el pasado. La gran pregunta es, ¿quién tiene derecho a contar nuestra historia? ¿A quién recordamos y a quién al final terminamos olvidando? Para eso tenemos a dos invitados con posturas distintas pero igualmente apasionadas. Por un lado, Diego Adrián Tipula, quien nos dará una mirada mucho más conservadora. Y por el otro lado, Brigitte Sutipacori, con quien tiene una visión un poco más crítica y progresista sobre el tema. Ambos debatirán con firmeza, pero sobre todo con respeto. Vamos con el principio. El 28 de marzo de 2023, la Municipalidad de Miraflores cerró el lugar de la memoria. Algunos dicen que esto fue solo un tema administrativo. Otros ven ahí un intento claro de callar ciertas verdades incómodas. Y si a eso le sumamos la represión violenta en las protestas de 2022 y 2023, tenemos un contexto de crisis, no solo política, sino ética. Citando a Gamio, no enfrentamos en ese sentido una crisis únicamente política, sino una crisis ética, en la cual seguimos sin confrontar los traumas de un conflicto armado interno, sin abordar las raíces profundas de la desigualdad, el racismo y la exclusión estructural. La pregunta es simple, pero clave. Empezamos contigo, Diego. ¿Por qué tanta polémica por el cierre del museo? Miren, el problema es que lo que algunos llaman memoria plural no es más que una historia contada desde un solo lado. El LUM no fue un lugar neutral, fue un espacio que promovía una versión política del pasado. Se mostraba el conflicto desde una mirada parcial, donde el terrorismo quedaba minimizado, y muchas veces las víctimas parecían solo las de un lado, olvidando que también hubo quienes sufrieron defendiendo el país. Yo creo que el Perú necesita un lugar donde se recuerde a todas las víctimas del terrorismo, sin favoritismos, y donde también se reconozca el sacrificio de las Fuerzas Armadas y la policía, que arriesgaron su vida por la paz. Un museo de la memoria debe invitar a reflexionar con serenidad, no a seguir dividiendo con discursos ideológicos. No se trata de negar el sufrimiento vivido, sino de recordarlo de forma justa y sin utilizarlo como arma política. El país debe sanar, no seguir reabriendo heridas. Con todo respeto, Diego, esa neutralidad que usted defiende no es equilibrio, es complicidad. Esa tibieza es la que permitió el silencio, la impunidad y el borrado sistemático de quienes nunca tuvieron voz. El informe final de la CBR lo dijo claro. Más del 75% de las víctimas fueron campesinos, indígenas y pobres. Callar ese pasado no es neutralidad, es violencia. Es volver a matarlos simbólicamente y faltarle respeto a sus familias. El LUM no glorificaba nada, lo que hacía, y por eso que les molestaba, era visibilizar lo que el poder siempre quiso esconder, la historia contada desde abajo. Su cierre no fue una decisión técnica, fue una jugada política para sepultar la memoria crítica y de cierta forma restaurar el relato cómodo del Estado. Le llamaron burocracia, pero fue una violencia simbólica, con corbata. Y esa, Diego, es la más cobarde de todas. Ya veo. Aquí no estamos discutiendo solo si se cierra sí o no un museo. Lo que está en juego es mucho más grande. ¿Quién tendría el poder de decirnos qué pasó? ¿Quién decide qué símbolos representan al país? Diego, Brigitte nos acaba de dar su punto de vista muy válido. Ahora te pregunto a ti, en base a ese punto, ¿por qué te incomoda tanto esta memoria crítica que cuestiona ese relato oficial? No es que me incomode la memoria crítica. Lo que me preocupa es cuando la historia se manipula para fines políticos. Desde nuestra visión, defendemos el valor del orden social, la unión nacional y el respeto a instituciones como la familia, las Fuerzas Armadas y la Iglesia, que son parte esencial del Perú. Lo que pasa es que desde la izquierda, la memoria se ha convertido en una herramienta para reivindicar solo a ciertos grupos, presentándolos como los únicos que sufrieron, mientras que al Estado se le pinta como el gran culpable de todo. Así no se construye un país unido. Lo que ellos llaman memoria crítica en realidad es un intento por imponer una historia única, que llena de culpa a unos y victimiza a otros. Y detrás de eso hay un interés político claro: deslegitimar el rol del Estado frente al terrorismo y reescribir el pasado según sus intereses. ¿Historia oficial o memoria selectiva? Justamente lo que usted defiende es la historia oficial del silencio. Esa que durante décadas borró a las víctimas, exaltó a los verdugos y se disfrazó de una verdad neutral. La CBR no culpó al Estado, documentó su responsabilidad, sin ocultar tampoco la barbarie del Sendero Luminoso. El problema, y seamos honestos, es que a muchos sectores conservadores no les molesta la violencia, les molesta que las víctimas hablen. Y es por eso que prefieren una narrativa higienizada, una que oculte esas fosas comunes, que santifique al ejército olvidando sus crímenes, y que celebre también el orden, sin mirar el dolor que lo sostiene. Como bien advirtió Reyes Mate, el olvido no es neutro, es una forma de injusticia. Y también, como explica Stefanoni, buena parte de la rebeldía, la nueva rebeldía de la derecha, no lucha contra el poder, sino contra la memoria, los derechos y la igualdad. Lo que hoy se presenta como una revisión crítica es en realidad lo que Antón Mayón y Boado describen como una operación política. Básicamente es vaciar el sentido de la historia, relativizar el dolor y restaurar un relato dominante. No es defensa del pasado, es una estrategia de poder. Y eso, más que indignación, debería darnos vergüenza. Estamos, creo, ante dos miradas que parecen a primera vista irreconciliables. Diego, dices que estas nuevas corrientes dividen a la sociedad y Brigitte defiende que sin memoria crítica no hay una ciudadanía plena. Pero, ¿qué puede hacer la sociedad civil ante todo esto? ¿Solo mirar desde afuera o puede realmente construir un relato común? Aquí la pregunta ¿es posible llegar a una verdad compartida en un país tan fragmentado como el Perú? No podemos reducir la verdad a una lista de quejas o a un acuerdo interminable de víctimas. La verdad tampoco debe responder a agendas ideológicas. Es cierto que la CBR hizo aportes valiosos, pero
No podemos convertirla en un tribunal moral que dicte sentencia eterna sobre el país. Necesitamos una memoria que ayude a construir, no que nos deje atrapados en el dolor o en la indignación permanente. Muchas veces, esto que llaman memoria histórica termina siendo una versión parcializada, que decide quién es la víctima buena y quién es el culpable malo, cuando el conflicto fue mucho más complejo. La verdadera reconciliación requiere que todos reconozcamos nuestros errores y que, sobre todo, miremos al futuro. Y para eso el Estado tiene que garantizar seguridad, orden y desarrollo. Solo así podremos construir un país con bienestar real. Para empezar, nadie está diciendo que vivamos atrapados en el pasado, como si recordar fuera un obstáculo. Lo que exigimos es memoria con justicia, y justicia con reparación. ¿Tan difícil es de entender? El problema no es que haya indignación. El problema es que hay quienes no soportan que los históricamente silenciados hablen con voz propia. Porque claro, durante décadas la historia del Perú se escribió desde Lima, desde el privilegio, desde la blanquitud. Y ahora que se empieza a cuestionar, esa versión única tiembla. La memoria crítica no busca venganza, busca equilibrio. No quiere destruir la historia, quiere ampliarla. Pero pareciera que para algunos, que otros existen políticamente, culturalmente y humanamente, ya es demasiado. ¿Será que lo que de verdad les molesta es que por fin se les esté acabando el monopolio de relato? Me parece muy importante lo que dices, Brigitte. Si los medios y el Estado moldean la historia a su manera, ¿qué rol le queda a la gente común? ¿De verdad la opinión pública refleja lo que sentimos como país? ¿O es algo que se fabrica desde arriba? Esa es la clave. No podemos seguir dejando la memoria en manos del Estado ni de los aparatos mediáticos que endulzan la historia según su conveniencia del poder. La memoria oficial casi siempre llega limpia, ordenada y domesticada. Pero la verdadera memoria, la que incomoda, nace desde abajo, cuando la ciudadanía toma la palabra, documenta sus heridas y convierte su dolor en organización. Como bien señala Garzón, la verdad posible no es una verdad absoluta ni un dogma del Estado, sino una apertura al reconocimiento mutuo, al disenso, a la incomodidad democrática. Se trata de abrir el espacio, no de clausurarlo. Incluso Mauck, que lo ve desde un enfoque más liberal, advierte que cuando la política identitaria se vuelve dogmática y excluyente, termina atrapado las luchas en general legítimas, en narrativas cerradas, donde solo algunas voces son válidas y otras deben callar. Por eso, la memoria crítica no impone, solamente interrumpe. No busca uniformidad, busca justicia. Y justicia sin memoria no existe. Quedarse callado mientras otros borran, tergiversan o manipulan también es una forma de traición. Lo que dice Brigitte suena bonito, pero en la práctica no pasa así. Muchas veces desde la izquierda no buscan diálogo, sino imponer su visión cultural. Si alguien piensa diferente, enseguida lo etiquetan como facho, retrógrado o privilegiado. ¿Esto es pluralismo? Hoy vivimos bajo una especie de dictadura del discurso políticamente correcto que no permite debatir con libertad. Lo que ellos llaman verdad posible es en realidad una memoria ideologizada, promovida por una nueva élite moral que decide quién puede hablar y quién debe callarse. Hablan contra la corrección política, pero en realidad buscan imponer su propio sentido común y callar a quienes no piensan igual. Y si alguien cuestiona su relato, lo acusan de negacionista. Esa verdad no es compartida, es una verdad impuesta. A ver, para empezar, hay que trazar una línea clara entre debate y negacionismo. No se puede debatir con quien niega los hechos más básicos del sufrimiento humano. Eso no es diálogo, es violencia simbólica. Y no se trata de censurar ideas, sino de hacerlas responsables. Si bien alguien defiende una política que excluye, margina o hiere, entonces debe estar dispuesto a rendir cuentas por sus consecuencias. Así de simple. Lo mismo vale para la de esta derecha, que hoy se victimiza por la corrección política, pero que durante décadas impuso un relato único y vertical, sin espacio para la diferencia. El problema no es que no los dejen hablar, el problema es que ya no pueden hablar sin que alguien les responda. Y eso es claro, les incomoda, porque el monopolio de la palabra era más cómodo que la democracia real. Antes de despedirnos, quiero darles la palabra una vez más. ¿Qué mensaje final les gustaría dejar a la audiencia en torno a este debate sobre memoria, verdad e identidad? Gracias. Yo creo que una sociedad no se construye desde el resentimiento, sino desde el deseo de reconciliación. Defender nuestras tradiciones, instituciones y valores no es retroceder, es apostar por una continuidad que le da sentido a nuestra vida en común. Claro que debemos recordar el pasado, pero no podemos vivir atados a él. Hoy el Perú necesita más que nunca unidad frente a los intentos de fragmentarnos culturalmente. Muchos llaman anticorrección política a lo que yo veo como la defensa de esos principios que sostienen nuestra convivencia como nación. No se trata de negar el dolor, sino de no dejar que ese dolor sea usado para dividirnos más. Gracias también. Mi mensaje es directo. No hay reconciliación sin justicia. Y la memoria no es un lujo para intelectuales de escritorio. Es una herramienta de resistencia, de dignificación para los pueblos, que este país ha intentado callar una y otra vez. Hablar del pasado desde las víctimas y no desde los vencedores no es revanchismo, es honestidad histórica. Y sí, eso incomoda. Porque desmontar el relato oficial siempre va a picar donde más duele, en el poder. Pero si esta incomodidad abre el camino hacia un futuro donde nadie tenga que mendigar el reconocimiento, entonces bienvenida sea, porque la verdadera amenaza no es la memoria, es el olvido cómplice. Gracias, Diego. Gracias, Brigitte. Ha sido un privilegio tenerlos en este espacio, no solo por la firmeza de sus posturas, sino por la disposición al intercambio respetuoso. A nuestra audiencia, como siempre, gracias por acompañarnos. Recordemos que la memoria no se agota en el voto, sino que se cultiva en espacios como este, donde el disenso no es ruptura, sino posibilidad. Esto fue Perú, Memoria en Disputa. Nos reencontramos en el próximo episodio.